momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es jueves 27 de agosto de 2026, es la 1 de la tarde en punto y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas, ya lo sabes, para estar informada, informado o informada. El día de hoy jueves queremos que nos ayudes a contestar la siguiente pregunta. ¿A ti qué te hace feliz? Por supuesto, leemos tus respuestas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Imer Noticias y también a nuestro número de WhatsApp en cabina, 55 66 31 24 27. Ahora sí, vamos con la información del día de hoy. El gobierno federal presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la presidencia de la República, gubernaturas o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no puedan tener doble nacionalidad. El objetivo de la propuesta es garantizar que quienes busquen encabezar los principales cargos del país tengan como prioridad el interés nacional, la soberanía y la seguridad de México, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum. Una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana. La presidenta Sheinbaum se reúne este jueves en Palacio Nacional con familiares y abogados de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La mandataria solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República preparar un informe sobre las nuevas líneas de investigación y las recientes detenciones sobre el caso de los estudiantes. La activista y académica estadounidense Angela Davis recibirá esta tarde las llaves de la Ciudad de México, anunció la jefa de gobierno Clara Brugada Molina. Afirmó que el acto será un símbolo de que la filósofa antirracista y anticolonialista es bienvenida y enviará el mensaje en defensa de los derechos de las mujeres. Angela Davis es una inspiración hoy más que nunca. En un mundo en el que soplan vientos en retroceso, y hay quienes quisieran encerrarnos de nuevo a las mujeres entre 4 paredes. En un nuevo capítulo en la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por Lago América. Y en nuestra conversación del día de hoy, por supuesto, hablaremos sobre qué es lo que hace felices a las y los adolescentes, sobre todo ante los recientes datos del INEGI. Así que quédense con nosotras y nosotros, comenzamos. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Soy Monse y tengo 25, casi 26. Pues actualmente diría que estar con mi familia y mis amigos. A veces valoramos muy poco cuando las personas están y cuando no están, pues los extrañamos mucho. Entonces creo que sentir a las personas que quiero cercanas. Joshua Amaro, 24 años, mi familia y mi carrera, mi trabajo. Yo estoy en ingeniería mecánica automotriz y soy mecánico de drift. Queremos escucharte y leerte también a ti. ¿Qué te hace feliz? Compártenoslo por favor a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Threads como Imer Noticias. De igual forma puedes mandarnos mensaje de texto o bien una nota de voz, un audio a nuestro número en cabina 55 66 31 24 27. Como siempre también agradecer a todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios y a Imer Noticias por hacer posible esta transmisión y este proyecto informativo. El día de hoy del otro lado de la cabina nos
acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y por supuesto que tenemos un libro, un regalo para ti para comenzar este día, este jueves 27 de agosto. Se trata de Estroboscopía y accidentes similares, de la autoría de Pepe Rojo. Pero si les parece, escuchemos un poquito más de qué trata este libro. Objetos más humanos que sus dueños, personas que se han convertido en máquinas, criaturas siniestras que actúan por su conveniencia, protagonistas que rayan en la locura e instrucciones para vivir en un mundo futurista se mezclan en Estroboscopía y accidentes similares. Obra de Pepe Rojo que reúne una serie de cuentos que no prometen finales felices, sino que exploran los deseos y temores humanos manifestados en objetos que se vuelven más cotidianos con el paso de los años. Explora y juega con los límites de la ciencia ficción, acercando el género al terror o a la ficción especulativa. Soy Salvador Cristerna, del Fondo de Cultura Económica, y esta es mi recomendación literaria. Disfruta de su lectura. Si tú quieres adentrarte en este mundo de la ciencia ficción a través de los cuentos de Pepe Rojo, en este libro Estroboscopía y accidentes similares, mándanos un mensajito al 55 66 31 24 27 y este libro será completamente tuyo. Ahora sí, arrancamos con toda la agenda informativa del día de hoy. ¿Qué te hace feliz? Es la pregunta del día y la traemos a colación, ya que de acuerdo con datos del INEGI, las personas adolescentes de 12 a 17 años tuvieron el promedio de satisfacción con la vida más alto en relación a otros grupos poblacionales. Según los resultados del módulo de bienestar autorreportado, esta población también tuvo los registros más altos en el balance anímico, que evalúa estados de ánimo positivos y negativos. Escuchemos todos los detalles con nuestra compañera Fernanda López en voz de Sofía Gutiérrez. En 2026, las personas adolescentes de 12 a 17 años tuvieron el promedio de satisfacción más alto, con 9.39 puntos de 10, que representa el total de la escala, de acuerdo con los últimos resultados del módulo de bienestar autorreportado BIARE 2026 del INEGI. Este programa estadístico genera información anual sobre los indicadores básicos del bienestar subjetivo, la satisfacción con la vida, los estados anímicos cotidianos y el propósito sentido de la vida de la población mexicana a lo largo del tiempo. De acuerdo con los resultados, durante 2026, la calificación promedio de satisfacción con la vida entre la población de 12 años y más fue de 8.75 puntos, superior al 8.65 registrado el año anterior. Con base en grupos de edad, la población de 12 a 17 años presentó el promedio de satisfacción más alto, con 9.39 puntos, siendo los hombres quienes tuvieron promedios de satisfacción más altos que las mujeres. La satisfacción con base en dominios corresponde a la evaluación que realizaron las personas entre los 12 y 17 años sobre 13 aspectos específicos de su vida. En cuanto a la mayor satisfacción con la vida, correspondió a la libertad para decidir sobre la propia vida, con un promedio de 9.18 puntos. Seguida de las relaciones familiares con 9.4 puntos. En contraste, la seguridad ciudadana fue el aspecto con la valoración más baja, con un promedio de 6.44 puntos. Respecto al balance anímico, que se obtiene al contrastar 5 estados de ánimo positivos y 5 negativos que se experimentaron previo a la realización de la encuesta, los promedios más altos se registraron entre las personas de 12 a 17 años con 5.57 puntos, mientras el promedio más bajo correspondió a la población de 18 a 29 años con 5.2 puntos. El INEGI también reportó que entre la población urbana de 18 años y más, la satisfacción con la vida actual alcanzó un promedio de 8.72 puntos en 2026, lo que representa un aumento considerable respecto a 2023, cuando se realizó el primer levantamiento del BIARE, cuando este indicador se ubicó en 7.67 puntos. En cuanto al balance anímico, este mismo grupo de población obtuvo un promedio de 5.80 puntos en 2026, superior al registrado en 2023
2025, aunque por debajo de los niveles observados entre 2016 y 2024. Finalmente, el indicador relacionado con el sentido de la vida mostró variaciones mínimas entre 2025 y 2026. Por ejemplo, los datos del VIARE 2026 reportaron una disminución en el promedio otorgado a la importancia a la religión, que pasó de 8.28 puntos en 2025 a 7.76 en 2026. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Ya escuchábamos estos números que nos compartían nuestras compañeras que estaban reportando directamente del INEGI, sobre todo que representan mucho a la juventud porque son estadísticas que han sido levantadas de manera muy rigurosa y que también es importante comenzar a incluir en el análisis de la sociedad en general esta otra parte que durante muchos años se invisibilizó, que era también la cuestión psicoemocional y que ahora a través de este bienestar, el módulo de bienestar autorreportado, se amplía el conocimiento que tenemos estadístico de las y los mexicanos. Y otro dato también muy importante es que precisamente desde 2025, desde el año pasado, esta nueva medición se amplió. Es decir, antes solamente preguntaba o consideraba a la población urbana de 18 años y más. Y ahora también incluyó desde los 12 años, de 12 a 17 años. Pero para entender más qué nos dicen estos números, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Enrique Pérez Recendis, profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrito también a la Academia de Comunicación y Cultura. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, Berenice. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros nuevamente, sobre todo ahora ayudándonos a entender estos datos que ya compartíamos que reportó el INEGI, pero sobre todo antes de iniciar de lleno, Enrique, ¿cómo se mide en este caso la satisfacción y por qué, aunque muchas veces tiene que ver con sentimientos negativos, no necesariamente es el equivalente a la felicidad como tal? Claro, empezaría señalando justamente que la medición del bienestar resulta particularmente importante porque hay otras encuestas, hay otros módulos de información que ha desarrollado INEGI en estos últimos años que miden las condiciones objetivas de la población y de los jóvenes en particular. Sin embargo, este tipo de encuestas, este tipo de estudios ayudan a entender cómo justamente el bienestar, la satisfacción y la calidad de vida, si bien tiene una dimensión material importante, también el asunto de las emociones, de la salud mental, de las aspiraciones y de las expectativas es particularmente importante. Es decir, se pasa de una medición plenamente objetiva material a una medición muchísimo más integral que combina aspectos objetivos y también subjetivos. Y esto lleva justamente a entender esta encuesta, los resultados de este módulo que se presentaron justo el día de ayer, que es importante señalar que es un módulo de bienestar, de percepción autorreportado, es decir, justamente los jóvenes o las personas encuestadas en términos generales, a partir de sus propias condiciones de vida, hacen la valoración, ¿no? Entonces, cuando analicemos este tipo de datos, siempre hay que tomar o tener bien en consideración qué es lo que reportan las mismas personas. Claro que en este caso es importante también considerar este factor, ya lo decías, Enrique, es lo que las personas perciben de su propia realidad. No estamos haciendo una comparación en este momento con estándares materiales o pues sí, vamos, más medibles en ese sentido, pero es muy importante tomar ahora también a consideración este ámbito, la percepción psicoemocional también de las personas con su propia vida. Pero también preguntarte, Enrique, ¿de qué forma impacta que, por ejemplo, en este año 2026 se haya implementado por primera vez también consultar, encuestar directamente a personas menores de 18 años? En esta ocasión se extendió también esta nueva encuesta de los 12 a los 17 años. ¿Qué impacto puede tener? Claro, bueno, el primer impacto es que visibilizamos o se visibiliza a una población que regularmente
no se considera en las encuestas, ¿no? La mayoría de las encuestas, no solo esta, consideran justamente a los jóvenes como personas a partir de los 18 años, como señalabas, como también se alcanzaba a escuchar justamente en la cápsula. Considerar a las personas más jóvenes, entre los 12 y los 17 años, implica dos cosas. En primer lugar, el reconocimiento de sujetos de derecho, es decir, mucha de la política pública, muchas de las tomas de decisiones que se hacen en este país solo consideran a las personas como ciudadanos a partir de los 18 años. Sin embargo, entre los 12 y los 17 años, e incluso antes, en las infancias, bueno, esas personas también son sujetos de derechos, ¿no? Eso es por un lado. Y número dos, el reconocimiento justamente de una plena autonomía. Es decir, regularmente se asume que tanto las infancias como las juventudes más jóvenes, vamos a llamarlo así, en ese sentido, tienen una opinión muy similar a la de sus familias, cuando en realidad no tiene por qué ser necesariamente cierto, ¿no? Estos jóvenes entre los 12 y los 17 años también viven de manera muy diferente a como vive un joven de los 19 a los 29 años. Sus condiciones, sus expectativas, sus satisfacciones son completamente distintas. Entonces, ponerlos juntamente en el centro del debate, acercarlos justamente a la mesa puede ayudar no solamente a comprender mejor su autonomía y los elementos por los cuales mencionan lo que mencionan, sino también reconocerlos en pleno ejercicio de su ciudadanía. Es dejar, en otras palabras, de infantilizarlos para ponerlos en la mesa como sujetos de derechos. Claro, es dar un paso más allá del edadismo y tratar de combatirlo también ahora tomando en cuenta a las personas jóvenes de nuestro país, sobre todo en algo tan importante que es cómo están percibiendo ellas y ellos sus vidas. Estamos conversando con Enrique Pérez Recendis, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Enrique, también preguntarte ya ahora sí más centrados en los datos que nos compartía el INEGI, ¿qué tiene que ver o qué factores están involucrados en la satisfacción con la vida de cada una de nosotras y nosotros, sobre todo tomando en cuenta que este sector de la población de 12 a 17 años obtuvo prácticamente la evaluación o la autoevaluación más alta en este rubro? Sí, efectivamente, el nivel más alto justamente de satisfacción y de bienestar en general está entre las personas las personas jóvenes, 12, 17 y 18, 25, más o menos con 9.39 y una valoración sobre 10, ¿no? ¿Qué mide básicamente esta encuesta? Mide la satisfacción en términos de la libertad que sienten los jóvenes para decidir sobre aspectos fundamentales de su vida. También mide la satisfacción que tienen en relación con la pertenencia a un grupo, el sentido de la vida, la salud, las amistades, y particularmente en este rubro de sentido de la vida, se miden aspectos como si se consideran personas afortunadas, si consideran que son libres para la toma de decisiones, si consideran justamente que su bienestar objetivo y subjetivo depende de ellos mismos y si hacen básicamente lo que quieren, ¿no? También hay otros aspectos importantes que tienen que ver con un balance emocional, es decir, qué tan contentos, qué tan satisfechos están justamente en relación con su salud mental, salud psicológica. Y un aspecto que también llama la atención es que esta encuesta mide el dolor físico, ¿no? Una pregunta muy específica es si los jóvenes viven con dolor y evidentemente los índices que señalan que viven con dolor, malestar físico en términos generales, va aumentando conforme aumenta el tiempo, ¿no? Es justamente este asunto del dolor físico, del dolor emocional, donde los jóvenes presentan los índices más bajos en relación con el resto de la población, ¿no? Y en general son aspectos subjetivos que tienen que ver con la libertad, con el reconocimiento, con la pertenencia y con la facilidad y accesibilidad a ciertos servicios, lo que mide esta encuesta. Que además es muy interesante esto último que nos compartías, Enrique, respecto a cómo se está también consultando sobre el dolor físico. Fíjate qué interesante que se expanda también ahora el interés por parte del INEGI de levantar ese dato, pero me llamaba mucho la atención que el primer rubro, como también nos lo compartías, era precisamente la libertad, libertad para decidir sobre sus propias vidas, lo cual también creo que va muy de la mano con esa etapa, ¿no? De descubrimiento, de cambios, de búsqueda de identidad, porque es prácticamente
prácticamente el cambio de la niñez a lo que podría ser convertirse en un adulto ya próximamente. Entonces, es importante que leamos estos números también en ese sentido, pero también me llamaba la atención, Enrique, que el segundo rubro más importante para ellas y ellos, al menos en esta encuesta, fue las relaciones familiares. ¿Qué nos dice eso también de la responsabilidad que tenemos como sociedad en este momento? Sí, claro. A ver, uno de los aspectos generales, disculpen un poco el ruido, uno de los aspectos más importantes que se alcanzan a percibir en esta encuesta es que los más jóvenes justamente tienen mayores índices de satisfacción por un aspecto fundamental que se ha repetido no solo en este, sino en otros estudios, que tiene que ver con la protección familiar. Es decir, la familia es valorada por los jóvenes como una de las instituciones en las que más confían, en las que mayor tienen cercanía. En ese sentido se explica mucho. Y justamente es la familia la que acompaña la toma de decisiones. Por eso es también valorada también entre los jóvenes, ¿no? Es decir, como bien señalabas, el aspecto fundamental de los jóvenes es considerarse libres, considerarse autónomos para la toma de decisiones. En ese sentido, se ve a la familia justamente como esta estructura, como esta institución de las pocas que quedan, que acompaña esas decisiones, ¿no? Y es claro justamente cómo hay una relación directa entre la toma de decisiones y el apoyo familiar. Claro, y que en ese sentido sería primordial también lo que nos deja ahora esta lectura de los datos que nos compartes, Enrique, la responsabilidad que tienen las familias o el círculo más cercano en este caso, que sería acompañar a las y los adolescentes con responsabilidad, pero sobre todo dándoles el lugar para que ellos puedan ser y descubrir quién quieren llegar a ser. Con eso nos quedamos por el día de hoy. Enrique Pérez Recendis, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, agradecerte muchísimo que nos ayudes, insistimos, a ver la otra cara de estos números, porque en sí mismos son importantes, pero siempre hay que desmenuzarlos un poquito más. Muchas gracias y buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, Berenice. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Escuchamos un pedacito de la canción Respira de la argentina Natalia Doco, que de hecho más adelante es que tiene partes en francés también, evidentemente, como ya lo escuchamos, pero más adelante habla en español y nos habla de esta necesidad también de que cuando hay momentos que tal vez no la estemos pasando muy bien o que sean muy complejos, nos tomemos un momento para respirar y buscar este punto en el cual podemos volver a tener este contacto con nuestra vida, con lo que está sucediendo con nosotras y nosotros mismos, y que es muy importante ahora que estábamos hablando de satisfacción con la vida, porque evidentemente estamos conscientes que no todo puede ser completamente perfecto, bonito ni color de rosa. Sin embargo, hay que tener las herramientas e irlas construyendo. Una de ellas muy importante que ya nos mencionaba en la entrevista Enrique Pérez Recendis es un círculo familiar, una red de apoyo que puede estar con nosotras y nosotros acompañándonos en toda esta aventura que es la vida. Es la 1:00 con 23 minutos y con esto nos vamos a una pausa. Me vuelve a atrapar.
penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Me llamo Elizabeth y tengo 21 años. Pues yo creo que en general lo que llegué a hacer, o sea, todo lo hago porque sé que me puede hacer feliz, si no, no lo hago. Entonces yo creo que vivir. Sí, me llamo Ana y tengo 30 años. A mí me hace feliz tener la libertad de dedicarme a lo que quiero. O sea, tengo un trabajo fijo, claro, pero después de ese trabajo fijo o dentro de mi trabajo fijo puedo decidir qué hacer. Y creo que la libertad es lo que nos hace felices. Frida, tengo 23 años. Me hace feliz ver a mis amigos y la escuela. Regresamos con respuestas que nos comparten a nuestra pregunta del día de hoy, siendo ya la 1 de la tarde con 30 minutos hora del centro de nuestro país. Y te recuerdo la pregunta para que también tú nos ayudes a contestarla. ¿A ti qué te hace feliz? Puedes mandarnos mensaje a través de nuestras redes sociales, Imer Noticias, así nos encuentras, o también a nuestro número en cabina, 55 66 31 24 27. Y es que sí hay muchas cosas que nos hacen felices a todas y a todos, que pueden ir, claro, sí, desde tener un trabajo, tener amigos, pero también a veces hay cosas cotidianas, pequeñitas, que son muy importantes. En mi caso, por ejemplo, algo muy sencillo que me hace muy feliz es comer rico. Pero bueno, continuamos ahora con la agenda informativa de hoy. Vamos con más noticias, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno de México ha recuperado más de $5 millones relacionados con la familia Weinberg, señalada como prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que recordemos que en este momento se encuentra recluido en Estados Unidos por al menos 5 delitos relacionados, algunos con narcotráfico. Además, también aseguró la presidenta que Senacica contará con los recursos necesarios para combatir el gusano barrenador en caso de requerir una ampliación presupuestal. Nuestra compañera Sofía Cruz nos tiene toda la información. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo comentas, aseguró que Senacica cuenta con los recursos necesarios para combatir el gusano barrenador y garantizar que pueda continuarse con la exportación del ganado mexicano y, de ser necesario, se ampliará el presupuesto ante la necesidad que planteó el sector ganadero para que este organismo del gobierno mexicano encargado de la vigilancia y producción alimentaria cuente con mayores recursos para controlar la plaga del gusano barrenador. La presidenta Sheinbaum aseguró que está garantizado ese recurso y además que sea bien utilizado, ya que recordó que en el pasado Senacica tuvo culturas desiertos, pero también hubo mucha corrupción. Estamos teniendo problemas de comunicación con nuestra compañera Sofía Cruz. En unos segunditos esperamos retomar la comunicación, porque es información muy importante también esta que nos estaba compartiendo acerca de la situación del gusano barrenador. Y es que recordemos que en semanas anteriores, de hecho, se había detenido también el comercio de distintas reses y otros animales de México a Estados Unidos debido a esta plaga, el gusano barrenador. Sin embargo, el gobierno federal, el gobierno de México, tomó acciones respecto a este gusano e implementó, por ejemplo, una nueva fábrica de moscas que ahora lo que hacen es conjuntarse con las moscas que transmiten este gusano y hacerlas o volverles estériles para que no se puedan reproducir y así no siga creciendo la presencia del gusano barrenador. Para ello también hay que recordar que es muy importante tener una vigilancia oportuna acerca de todo el ganado y animales grandes que se puedan tener, porque esta mosca que lleva el gusano barrenador puede también meterse a través de cualquier herida abierta. Por eso hay que estar revisando a todos los animalitos, incluso los animalitos de compañía. Esa fue una de las instrucciones que se dio también en las últimas semanas, sobre todo en las zonas donde ya veíamos que había esta presencia del gusano barrenador. Ahora sí, nos enlazamos nuevamente con Sofía Cruz. Sofía, te escuchamos.
¿Qué tal, Berenice? Así es, pues como te comentaba, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Senacica cuenta con los recursos necesarios para combatir el gusano barrenador y garantizar que pueda continuarse con la exportación del ganado mexicano y, de ser necesario, se ampliará el presupuesto. Ante la necesidad que planteó el sector ganadero para que este organismo del gobierno mexicano, encargado de la vigilancia y producción alimentaria, cuente con mayores recursos para controlar la plaga del gusano barrenador, la presidenta Sheinbaum aseguró que está garantizado este recurso, pero además que sea bien utilizado, ya que recordó que en el pasado Senacica tuvo virtudes y aciertos, pero también hubo mucha corrupción que fue detectada cuando llegó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que aseguró se ha estado trabajando para resolver esas fallas y evitar que esta situación se repita. Sin embargo, destacó que lo que importa ahora es el cambio que ha tenido Senacica y cómo se ha vuelto más eficiente el trabajo y los resultados que está dando, especialmente en este tema, por lo que aseguró que está garantizado los recursos que se destinen sean más y se apliquen de mejor manera. Sí lo dijo, escuchemos. Senacica es una gran institución. Durante un periodo importante que ya conocemos cuál fue. Si bien mantuvo virtudes importantes como institución, también había mucha corrupción. Y hay varios casos que podemos mostrar aquí en la mañanera de qué fue lo que se encontró cuando llegó el presidente López Obrador y ahora todavía nosotros que estamos resolviendo algunos temas que se encontraron en Senacica. Entonces, no solamente, por supuesto que tiene recursos y se requieren más, se dan más. El asunto es cómo operaba y cómo opera hoy Senacica. Y realmente está trabajando muy bien y va a tener los recursos que se requieran bien utilizados, bien utilizados. Por otra parte, comentarte, Berenice, que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que más de $5 millones fueron recuperados de la familia Weinberg, que está relacionada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón. Tanto Mauricio Weinberg López como Alexis Weinberg Pinto fueron señalados como prestanombres de García Luna, quien usó su cargo e influencias para desviar recursos públicos a través de contratos para seguridad y tecnología, por lo que un tribunal de Miami dictó una resolución en la que solicita el pago de $578.5 millones al Estado mexicano como reparación del daño ocasionado por el presunto caso de corrupción en contra de la familia Weinberg, por lo que la presidenta Sheinbaum adelantó que ya recuperaron $5 millones y el día de mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes, dará más detalles de este tema en la conferencia mañanera del pueblo. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Mañana va a estar buena la conferencia mañanera porque ya se recuperaron más de $5 millones de los Weinberg del caso García Luna y mañana viene el titular de la UIF a explicar cómo fue que se recuperaron. Entonces va a estar buena. También, Berenice, informarte que este día la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a quienes les informará los avances que se han dado con las nuevas investigaciones que se realizan sobre este caso. La presidenta Sheinbaum informó esta mañana que espera que antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de estos hechos, tanto la Secretaría de Gobernación como la Fiscalía General de la República puedan dar a conocer públicamente un informe sobre el avance de los resultados de la investigación que se realiza actualmente, si esto, claro, no obstruye dicho proceso judicial. Consideró que ha habido grandes avances y sobre todo nuevas líneas de investigación y seguimiento, en especial con las personas que ahora han sido detenidas y que no habían sido involucradas en este asunto. Recalcó que el objetivo, dijo, es llegar a la verdad y a la justicia y encontrar a los jóvenes. Vamos a escuchar sus palabras. La reunión les da información a madres y padres de familia de los avances de nuevas líneas de investigación y detenciones que se han abierto. Por ejemplo, el caso del exgobernador de Guerrero. El día de hoy se le informará a los padres y madres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención por parte del fiscal que lleva el caso y otras líneas de investigación que hay. Berenice, es la información y nos mantenemos pendientes de lo que surja de este encuentro. Muchas gracias, Sofía, y seguimos al pendiente. Evidentemente hay mucha información y también hay que estar con expectativas respecto a la mañanera del día de mañana. Ya lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum, habrá información importante sobre cómo también se están recuperando recursos que le fueron sustraídos al erario de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, seguiremos informando aquí. Gracias.
Y vamos ahora a otros temas, ya que también como nos lo compartía Sofía y también lo mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy se reúne en Palacio Nacional con madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, recordemos, desde septiembre de 2014. La reunión busca revisar con las y los familiares los avances de las indagatorias y también las acciones del gobierno federal para alcanzar verdad y justicia a casi 12 años de la llamada Noche de Iguala que se cumplen próximamente en un mes. El reporte completo con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en Palacio Nacional, en donde minutos después de las 11 de la mañana ingresó un grupo de familiares y abogados de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos pues esperan que la presidenta Claudia Sheinbaum les dé a conocer mayores avances de las indagatorias. Hay que recordar que estamos a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero. Ayer los padres de los normalistas durante un mitin señalaron que tienen esperanzas de que con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, pues se abran más líneas de investigación y también se den mayores informes sobre el posible paradero de los jóvenes normalistas. Hay que señalar también que el día de ayer, pues los padres y las madres y padres de familia de los normalistas señalaron también que van a tener una serie de actividades en este último mes, en el próximo mes, antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas. Eso pues para tratar de presionar más al gobierno federal para que avancen las indagatorias y por fin pues reaparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es la esperanza de ellos y es pues la demanda que cada mes tienen, cada día 26 en sus marchas que llevan a cabo aquí en la Ciudad de México, la reaparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Así es que nos mantenemos aquí afuera de Palacio Nacional para pues esperar que ya concluya esta reunión y los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos den a conocer los avances que hubo en esta reunión. Ese es mi reporte. Víctor, muchas gracias y seguimos al pendiente, como ya bien lo indicabas, de cuando termine esta reunión para conocer los detalles de lo que se pudo haber tratado y sobre todo también qué acciones van a tomar ahora las y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ya lo decíamos en el marco de que se cumplan ya el próximo 26 de septiembre 12 años de la desaparición. Gracias y buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Importante también tener estas conversaciones, ya lo decíamos, sobre todo porque Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta. Han pasado ya prácticamente 12 años, el próximo 26 de septiembre se cumplen estos y pues todavía no se responde a la pregunta principal que es ¿dónde están los jóvenes desaparecidos? Sin embargo, también es importante en este contexto reconocer los avances que se ha tenido en materia de investigación, aunque insistimos, todavía no terminan. Por ejemplo, se pudo también ya desmontar en el sexenio pasado la mal llamada verdad histórica impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por este personaje Murillo Karam, recordemos, en el cual habían dicho que los estudiantes habían sido secuestrados, que habían sido quemados y que sus cenizas habían sido desaparecidas. Sin embargo, gracias al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y también de la COVAG, la Comisión para la Verdad y la Justicia, impulsada en el sexenio anterior, se pudo desmontar esa primera parte de la construcción narrativa. Sin embargo, falta ahora saber qué pasó, dónde están y sobre todo seguir exigiendo su aparición con vida. Vamos a otros temas ahora. Hoy también, 27 de agosto, diversos integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero protestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en apoyo a las candidaturas independientes. Nuestro compañero David Pérez de Tejada nos tiene los detalles. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, desde muy temprano, integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero estuvieron
afuera de las instalaciones de la Suprema Corte, pues manifestándose por esta resolución que hoy discutió la Suprema Corte, acaba de dar su resolución y prácticamente los integrantes pues estuvieron aquí desde afuera de las instalaciones de la Suprema Corte escuchando la discusión de los ministros. Muchos de ellos pues bueno están inconformes porque a final de cuentas se desestimó parcialmente el proyecto, pero a final de cuentas pues siguen aquí manifestándose, están esperando a ver si llega la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, y bueno, esto es lo que mencionó el ministro Arístides Guerrero sobre su ponencia. En el caso concreto, el proyecto señala que la Constitución y la doctrina de la Suprema Corte reconoce la figura de candidaturas independientes como una figura diferente a la del sistema de partidos, cuya regulación corresponde al legislador local dentro de un margen de configuración. Asimismo, estima válida la derogación de la obligación de retirar propaganda de Internet antes de la jornada electoral. Bueno, comentarte, Vero, que el argumento principal era que estas modificaciones afectaban la libertad de expresión, de asociación y los derechos de las candidaturas independientes al prohibirles hacer campañas conjuntas o compartidas. Sin embargo, pues bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero, la Suprema Corte determinó que las candidaturas independientes no se pueden comparar con los partidos políticos, por lo que deben competir de manera estrictamente individual y no grupal. Se desestimaron también ahí unas situaciones en cuestión de utilizar algunas marcas comerciales, como todos los partidos políticos, y esto pues no ha caído muy bien en los seguidores de Grecia Quirós. Sobre las declaraciones que ha habido de la Fiscalía de Michoacán, sobre una línea de investigación sobre la misma alcaldesa por el caso del asesinato de su esposo, esto es lo que algunos de los seguidores comentaron. Escuchamos a Ricardo. Tranquilo y todo, acuérdate que el que nada debe, nada teme. Entonces, si de verdad ellos están haciendo o van a hacer la investigación sin cuadrarle nada, porque les encanta formar cuadros muy raros a ellos, entonces si de verdad van a hacer las cosas de manera honesta, que la hagan, pero que no fomenten nada raro de que le encontraron, porque ellos mismos cuadran todo. De hecho, aquí en México se le tiene más miedo a la autoridad que a la delincuencia. Debe comentarte que hay dos versiones. Hay una versión que dice que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, está dentro de la Suprema Corte, que entró por otra parte. Lo cierto es que no la hemos visto, los reporteros que estamos aquí no la hemos visto, y muchos de los integrantes del movimiento se mantienen afuera de las instalaciones de la Suprema Corte en espera de ver si sale el alcalde. Pues seguimos al pendiente también, ojalá se esclarezca estas dos versiones, David, y también que es un tema muy interesante lo de las candidaturas independientes, sobre todo teniéndolo presente de cara a las elecciones del próximo año 2027. Gracias y buenas tardes, David. Buenas tardes, David. Ya es la 1:00 con 47 minutos, hora del centro de nuestro país, y nos vamos ahora precisamente al centro de nuestro país, a la capital, ya que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregará esta tarde las llaves de la ciudad a la reconocida pensadora feminista Ángela Davis. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que esta tarde entregará las llaves de la Ciudad de México a la reconocida pensadora y activista feminista Ángela Davis. El anuncio se dio durante la entrega del programa Autonomía Económica para las Mujeres, donde la jefa de gobierno hizo un reconocimiento a la trayectoria del activista en la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra el racismo y la desigualdad. Así lo dijo. Una de las pensadoras y activistas feministas más importante de nuestra época. Una mujer que desde hace medio siglo lucha contra el racismo, la discriminación, el colonialismo, la violencia y por la libertad y los derechos de las mujeres. Es una gran mujer que hoy está en la Ciudad de México. Esta tarde tendré el honor de reunirme con ella y entregarle las llaves de la Ciudad de México, símbolo de que esta es la casa
de ella y que aquí también se defienden las causas de su vida. Durante la entrega del programa, la jefa de gobierno también informó que este año se beneficiará a 4,000 mujeres con apoyos de 25,000 pesos y para ello se cuenta con una inversión de 100 millones de pesos. Detalló que después del capital semilla, las beneficiarias podrán acceder a créditos de entre 10,000 y 100,000 pesos de acuerdo con las necesidades de cada negocio, además del acompañamiento técnico y capacitación. Escuchamos. Hoy entregamos 25,000 pesos no reembolsables para que en total 2,830 mujeres, ya las dos generaciones juntas, puedan emprender e impulsar distintos proyectos productivos que serán 4,000 a final de año. Por último, la jefa de gobierno adelantó que a finales de este año se realizará una gran feria para que las emprendedoras presenten sus productos y servicios. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, y seguimos al pendiente de la entrega de estas llaves a Ángela Davis. Gracias y buenas tardes. Y precisamente en este tema, hablando de esta pensadora feminista Ángela Davis, por la mañana del día de hoy en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó a la activista Ángela Davis como una institución y también destacó su trayectoria como una mujer admirable. Así lo dijo. Ángela Davis es una institución en la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos civiles. Es una mujer que toda su vida ha luchado por la defensa de las libertades y los derechos. Ella tiene una frase muy sencilla que yo uso mucho, que le preguntan ¿qué es el feminismo? Y dice es considerar a una mujer persona, así de simple y sencillo. Y en efecto pues ha tenido una historia de lucha muy admirable en Estados Unidos por los derechos en su momento de los negros en Estados Unidos, en contra del racismo, del clasismo y también en contra del machismo y a favor de las libertades. Entonces es una mujer admirable. Una de la tarde ya con 50 minutos y vamos ahora a cambiar de tema, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó esta mañana una iniciativa muy importante de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la presidencia de la República, a gubernaturas o a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México no puedan contar con una doble nacionalidad. La propuesta plantea modificar el marco constitucional, todo con el objetivo de garantizar que quienes busquen encabezar los principales cargos del país tengan como prioridad el interés nacional, la soberanía y también la seguridad de México. Esto por encima de cualquier otro interés derivado de una segunda nacionalidad. Así lo dijo. El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad. Actualmente la Constitución no queda claro y ahora lo que estamos proponiendo es eso, al Congreso de la Unión, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta, presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tienen y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana. Que el interés superior sea México, ningún otro país, así de sencillo y así de profundo. También desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la reforma busca cerrar, de hecho, un vacío interpretativo en el artículo 32 de la Constitución y establece claramente que estos cargos serán reservados a mexicanas y mexicanos por nacimiento que no tengan otra nacionalidad. Escuchemos. Ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata y haber residido en el país al menos durante 20 años. 2 párrafos adicionales. Quien ejerce el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana, y quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección
protección diplomática. Esta redacción que hoy se presenta para el caso de presidente o presidenta también se contempla para el artículo 116, que es en el caso de gobernadores, y 122, que es el caso de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Una iniciativa muy importante la que ahora se propone también desde la Presidencia de la República, desde el gobierno federal, sobre todo tomando en cuenta lo que está sucediendo si volteamos a ver a Latinoamérica con algunos mandatarios que casualmente tienen la nacionalidad estadounidense y que también casualmente, o más bien eso ya no tan casualmente, sirven a los intereses de Estados Unidos y Donald Trump. Pero para entender más qué hay detrás de esta iniciativa, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Leticia Calderón Chelius, profesora, investigadora y experta mexicana en procesos migratorios y relaciones entre México y Estados Unidos. Doctora Leticia, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Berenice, buenas tardes y saludos a todos. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora. Sobre todo, ya lo decíamos, esta reforma fue anunciada desde ayer y hoy ya se presentó en este espacio desde Palacio Nacional. Pero realmente, ¿cómo podemos leer esta propuesta de reformar lo que ya es el artículo 32 de nuestra Constitución, doctora? Mira, pues yo creo que hay que leerlo en dos niveles. Uno es el coyuntural y tú ya lo anunciabas. Bueno, hay un momento especial que no se puede negar que tiene que ver con cómo esta idea de lo nacional se ha, digamos, desvirtuado en el sentido de que se supone que hay una lealtad a ese país, sobre todo en el ámbito político, digamos, es lo mínimo que se esperaría, que se apela a la nación, la nacionalidad en el sentido de un apego, una lealtad, una solidaridad con ese pueblo, esa nación que se quiere representar. Entonces, la idea de poner en el tema, pues es político, es un avance sin lugar a dudas de la parte más ultra de la derecha estadounidense en el sentido de intervenir en nuestros países, y decías el caso y creo que hay que enfatizarlo, no solo el caso del presidente en este momento de Colombia, que hace relativamente poco se naturalizó estadounidense y ha jurado lealtad a Estados Unidos por encima de Colombia, ojo con eso. También Noboa de Ecuador, nacido en Estados Unidos. Entonces tenemos casos de personas en otros países de dobles nacionalidades, pero esto es, yo creo que un mensaje mucho más claro a esos políticos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, sobre todo con Estados Unidos, con Estados Unidos, y que han jugado a rivalizar de una manera pues muy fuerte con esto de que la protección que les da otro país a la hora en que llevan a cabo, pues digamos, por lo menos dudas respecto a su honorabilidad, para dejarlo cortito, ¿no? Me estoy refiriendo a cabeza de vaca, y que anuncia que quiere ser presidente o candidato a la presidencia, y creo que por ahí va una respuesta como muy en el tono de una coyuntura y que se dice, bueno, vamos a hacer esta modificación, que por otro lado te diría que, ojo, porque ya se despertó una suerte de comentarios en todos los chats en los que yo estoy y que tienen que ver con el otro plano al que yo me refería. Y es que fíjate que México ha avanzado enormemente en términos, primero, por un lado, de reconocer la múltiple nacionalidad. O sea, México, al no perder tu nacionalidad mexicana, si otros países te lo permiten, puedes tener más de una nacionalidad. Eso es perfectamente legal en nuestro país desde 1996. Entonces, eso ha generado ya varias generaciones de mexicanos que tienen más de una nacionalidad por haber nacido, sobre todo en Estados Unidos, vamos a decirlo con esa claridad. Realmente el caso de los extranjeros en el país que se han naturalizado es el menor, pero también cuenta para efectos de esta lectura. Y la otra es que en el 2022 se aprobó una ley que reconoce la nacionalidad a los mexicanos cuyos padres a su vez son mexicanos pero nacidos en el extranjero. Esta ley la empujó la entonces ministra Olga Sánchez Cordero y está aprobada en nuestro país. Es decir, se reconoce hasta en una tercera generación la nacionalidad mexicana. Hay que hacer un trámite y todo esto no es automático, pero digamos, se ha avanzado mucho en esa órbita y esto cierra una pinza en la parte política. Es decir, usted puede tener la nacionalidad y todo, pero si ya aspirara, esta sería mi lectura, ¿no?, a un nivel de gubernatura o presidencia, que también, digo, la verdad hay que decirlo, eso ya implica
un número muy, muy limitado de personas que podrían llegar a ese punto, pero vaya, por lo menos en términos legales, eso implicaría que podría, aunque tenga doble o múltiple nacionalidad, el único requisito es que tendría que renunciar a esas otras nacionalidades. O sea, no se cierra la puerta, como yo la estoy leyendo, sino se limita, que no es lo mismo que esta interpretación de que se quiere dejar fuera a los ya hoy millones de mexicanos que tienen la doble nacionalidad y que podrían estar interesados en hacer política. Eso no los limitaría, sino simplemente les pondría digamos, un filtro de lealtad en términos, si quieres, más simbólicos o lo que eso represente, que es, pues, adherirte a esa nación como tu interés principal, Berenice. Claro, sobre todo también tomando en cuenta, ya lo señalaba de manera muy precisa, doctora, no se cierra la puerta a aquellas y aquellos mexicanos que tengan una o varias nacionalidades más además de la mexicana, sino que en algún momento, si quisieran aspirar, y eso hay que hacer también mucho hincapié porque se está desvirtuando también la conversación, como es costumbre por parte de ciertos sectores de la comunidad mediática en México, se está desvirtuando a decir que prácticamente a cualquier cargo y no es así. Solamente aplicaría esto en 3 casos. Si se quiere ser presidente o presidenta de la República, si se quiere también tener una gobernatura o bien si se quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, para seguir siendo funcionario de cualquier otra institución, para vivir su vida en México. Cualquiera puede hacerlo, solo si se aspira a esos 3 cargos de poder muy importantes en el país tendrían que renunciar y sobre todo también, como ya lo decía doctora, en este contexto en el cual estamos viendo que no es solamente que estos personajes de Latinoamérica, Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella, tengan la nacionalidad, sino que explícitamente están también abogando por los intereses de Estados Unidos sobre los de sus propios pueblos y naciones. Así es. Mira, creo que hay que agregar también algunos otros cargos, por ejemplo, el ser diputado en nuestro país o ser senador en México, se ha ampliado de una manera muy importante para permitir que, vaya, no permitir, sino obviamente más bien abrirse en el sentido de que se pueda ser diputado viviendo en el extranjero. Esto es una reforma que ya lleva un tiempo. Sí hay, digamos, candados que hay que romper, Berenice. Nuestras leyes siguen siendo muy restrictivas. O sea, yo entiendo esta propuesta en un sentido de coyuntura política y en ese sentido también la interpreto. Pero también, por otro lado, hay que decir que sí tenemos candados que son los que de una vez podrían meterlos, porque, por ejemplo, en México hay fuertes restricciones a eso que para todo dice nacido en México. O sea, ciudadano por nacimiento. Bueno, con nada más que te puedo decir, eso tendría que ser, quien es ciudadano. Punto. No tendría que haber el apellido de nacido o no. Bueno, usted nació, no dicen que los mexicanos nacimos donde queremos. Bueno, pues debería aplicar también legalmente porque no lo es. Se ha avanzado, pero son avances pírricos en el sentido de lo que este país podría dar un enorme paso democrático, quitando ese tipo de candados, porque al final, otra vez volvemos, quien tiene interés en una función pública, por ejemplo, bueno, pues si es mexicano por nacimiento, por naturalización, que es otra categoría, pero también la adhiero, creo que tendría que transitar pues por su trayectoria, por su capacidad, por su talento y no por ese que es ya un candado a estas alturas del partido. Lo mismo porque sigue vigente el hecho de que hay algunos cargos donde la doble nacionalidad también sigue siendo digamos, lo que sigue de nacido en México. Porque pues, y eso lo estamos viendo ahorita, por cierto, en la frontera norte, con este asunto de mexicanos que nacieron en Estados Unidos, pero cuyos padres son mexicanos, en nuestro país, eso es un elemento, si tus papás son mexicanos, para que tú obtengas la nacionalidad mexicana con un trámite, otra vez insisto, no es fácil el trámite, que debería ser infinitamente más fácil, por cierto, por el enorme número de retornados que han tenido, digamos, para mala suerte, porque no era su decisión, volver al país y cuyos hijos están metidos en un laberinto legal muy complicado, porque no es fácil que se reconozca este asunto de la nacionalidad, aun cuando está en nuestras leyes. Entonces, es un tema sumamente importante.
afecta a muchísima más gente de la que cada uno de los que me escucha se imagina, pero sin embargo, el tema específico del que estamos platicando, que es para ser presidente, presidenta o gobernadores, que son 32, bájenle por favor, porque sinceramente, digamos, en todo caso, si hubiera un nacido en Australia que además hijo de padres mexicanos y que quiere ser presidente del país, pues que renuncie a la nacionalidad australiana y será bienvenido en la política mexicana a ese nivel. Antes que eso puede andar por la vida feliz de, digamos, con todas otras restricciones que ya mencioné. Claro, y que como ya lo señalaban también hoy desde Palacio Nacional, este es un intento, un esfuerzo más por tratar de blindar estos cargos del Poder Ejecutivo de nuestro país de cualquier tipo de injerencia extranjera, sobre todo, ya lo decíamos, en el contexto que estamos viviendo en toda Latinoamérica. Doctora Leticia Calderón Chelios, como siempre, agradecerle muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias y buenas tardes. Gracias, Berenice. Un saludo a todos. Muchas gracias, doctora. Y sí, efectivamente hay que ver cómo avanza ahora esta iniciativa, porque todavía no es un hecho. Es una propuesta que se está haciendo y que tiene un objetivo muy claro, y es proteger la soberanía de nuestro país. Continuamos con la información. Llegamos a la infodemia del día de hoy, y es que entre las versiones falsas que han circulado recientemente está una sobre supuestas tarjetas de combustible con subsidio para mayores de 50 años, pero esta información es completamente falsa. El gobierno de México no otorga apoyos ni tarjetas para la compra de gasolina o diésel a este grupo de edad. Recuerda que la única credencial oficial de beneficios para adultas y adultos mayores es la del INAPAM y se tramita a partir de los 60 años. Nuestro compañero Rafa Burgos nos tiene los detalles. Si viste en redes sociodigitales una publicación que ofrece tarjetas de combustible con subsidio para mayores de 50 años, es información falsa. El gobierno de México no otorga apoyos ni tarjetas para la compra de gasolina o diésel a este grupo de edad. Recuerda que la única credencial oficial de beneficios para adultas y adultos mayores es la del INAPAM y se tramita a partir de los 60 años. Esta tarjeta ofrece descuentos en transporte, alimentación predial y salud, pero no incluye apoyos en combustible. La página que circula en redes es un fraude, diseñado para robar tus datos personales, bancarios y tu identidad. Por ello, la recomendación es no ingresar a enlaces electrónicos sospechosos ni compartir la publicación. Va como siempre nuestra sugerencia. Antes de creer o compartir, verifica siempre en fuentes oficiales. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Efectivamente, hay que verificar siempre, por más tentadoras que suenen estas noticias, hay muchas que son falsas y por ello aquí nos dedicamos también a desmentirlas. Son las 2 de la tarde ya con 6 minutos y vamos a otros temas, ya que el 25 de agosto fue habilitada la plataforma Educación Superior 2026, recordemos, dirigida a las y los jóvenes que concluyeron el Bachillerato Nacional. En ella ya pueden consultar y encontrar un espacio en alguna institución pública de educación superior de la Ciudad de México, del Valle de México y también de otras entidades del centro del país. Pero, ¿cómo se puede acceder a la plataforma y cómo funciona? Nos explica nuestra compañera Luz Rodríguez. La nueva plataforma Educación Superior 2026 busca habilitar 37.503 espacios disponibles en diferentes universidades y carreras en la Ciudad de México y otras entidades del país a las y los jóvenes que concluyeron el Bachillerato Nacional. La medida busca ampliar las alternativas para quienes desean continuar con sus estudios de nivel superior. ¿Cómo se realiza esta consulta? Las y los interesados en continuar con sus estudios a nivel licenciatura podrán ingresar al sitio educacionsuperior2026.c.gov.mx y realizar la consulta en el apartado de Explora tus opciones, encuentra tu lugar. En él podrás consultar el área de estudio de interés o dejar la opción en todos para ver todas las opciones disponibles. Además, podrás seleccionar el programa educativo y la entidad. Presiona consultar para ver las instituciones que ofrecen ese programa educativo con su ubicación en el mapa, lugares disponibles y fecha de apertura. Una vez seleccionado el programa educativo, para conocer el proceso de admisión, las y los aspirantes deberán enviar un correo electrónico a la cuenta de contacto correspondiente que se muestra en pantalla e indicar en el asunto el nombre de la institución de educación superior y del programa educativo.
La plataforma ofrece 18.674 lugares presenciales y 18.829 virtuales, con lo que se amplían las alternativas de acuerdo con las necesidades y posibilidades de estudio de las y los jóvenes. En los últimos 2 años del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han generado más de 245.000 espacios en educación superior, al pasar de 3.329.499 estudiantes en el ciclo 2023-2024 a 3.574.610 en 2025-2026. Esto forma parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer y ampliar las oportunidades de acceso a una educación superior de calidad para las y los jóvenes del país. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. Nuevas oportunidades para las y los jóvenes de nuestro país. Ya lo escuchábamos en voz e información de nuestra compañera Luz Rodríguez. Pero para entender más cómo está ahora funcionando esta nueva plataforma y también cómo se enlaza ya de hecho con el bachillerato a nivel nacional, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Buenas tardes, subsecretaria, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contenta de saludarlos a ustedes y a su auditorio, por supuesto. Gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo para platicar acerca de estos tiempos en los cuales estamos viendo que el derecho a la educación avanza para las y los jóvenes mexicanos. Ya veíamos el año pasado que se eliminaba precisamente esta prueba del Comipems, ahora el ECOEMS, y que también miles de jóvenes han logrado encontrar un lugar para seguir estudiando el bachillerato a nivel nacional. Sin embargo, ahora también se amplía esta oferta extendiéndolo a la educación superior con esta nueva plataforma. ¿Cómo se enlazan estos dos proyectos, subsecretaria? Creo que ponen en el centro la intención muy repetida y muy comprometida de nuestra presidenta por garantizar que todo mundo que quiera estudiar tenga un lugar. Es decir, poner en el centro el derecho a la educación. Y esto pasó particularmente el año pasado, en el cual quitamos el examen, el famosísimo examen del Comipems, para todo el conjunto de las preparatorias de los bachilleratos de públicos federales, públicos estatales del Estado de México y de la Ciudad de México. Y la verdad es que nos fue muy bien, porque pese al sentido, digamos, al prejuicio que todos teníamos de que, claro, solamente los chicos quieren una escuela y no a otra, se demostró que preguntándole sus preferencias, los chicos decidían una serie y sus familias, por supuesto, decidían y optaban por escuelas que nosotros le llamamos de acceso directo, para que saliendo de la secundaria pasen directo a la preparatoria y ahí recibirlos. Y esto sucedió y nos fue muy bien. ¿Qué hicimos después? Este año lo repetimos y mejoramos incluso la eficiencia del modelo, llegando a que estamos pues por arriba del 98%, 99% en las primeras opciones de los chicos. Es decir, todos los chicos se quedan donde decidieron en todas estas opciones de acceso directo. Y eso es muy importante porque un joven que decide dónde estar se siente aceptado, querido y no se siente, como lo ha dicho muchas veces la presidenta, rechazado. Y eso es lo que queremos quitar de la conversación, porque la educación es un derecho y nos corresponde a nosotros dar un lugar y que ese lugar sea, por supuesto, de calidad, cuidado, en una escuela donde acompañemos bien a todas y a todas. Ahora, en superior, decidieron con esta situación, y voy a hablar menos de eso porque no quiero ser intrusiva en el área de superior, pero como usted me lo pregunta, el punto es, en superior, se concentró en una lógica también de cooperación que viene de esta experiencia de mi derecho, mi lugar en media superior, decir, a ver, todas las universidades, ¿cuántos lugares tienen adicionales? Para que los jóvenes, en este caso los que van saliendo de la preparatoria y quieren entrar a la universidad, sepan toda la oferta que un conjunto de instituciones públicas también está ofreciendo y que quien quiera continuar sus estudios ahí, lo continúa. Es decir, es facilitar a las y los estudiantes, y en el caso de media también a las familias de estos adolescentes, que puedan ver el conjunto de opciones que tienen. Y la verdad es que ha resultado muy bien y creo que transmite una idea de seguridad y que nos hacemos cargo de que haya lugares para todos y para todas.
Eso es muy importante decirles a todas y a todos los jóvenes, hay un lugar para ti en el Bachillerato Nacional en estos momentos. También preguntarle, Así es. subsecretaria Tania Rodríguez Mora, acerca de ahorita que mencionaba evidentemente esto de quitar la imagen, la idea del rechazado, ¿qué impacto tiene a nivel psicoemocional en las juventudes de nuestro país? Sobre todo también pensando en que antes, pues así se las catalogaba, incluso había movimientos que tenían que adjudicarse esta etiqueta, ¿no? Para poder exigir su derecho a la educación y que ahora, pues en esta etapa tan compleja de la vida que es ser adolescente, se les quita también esa carga, ese falso estigma de ser rechazado. ¿Qué implica para ellos? Yo creo que es un asunto muy importante y puede ser muy simbólico, es decir, trasladamos a un momento muy temprano de la vida, los 14, 15 años, porque esa edad era en la que está sucediendo eso, como tú muy bien dices, una lógica como de expectativas de que se juega tu vida. Y todos los que ya pasamos esa edad hace bastante rato, sabemos que en realidad, pues la vida se compone de muchas etapas, de muchas decisiones y de muchas cosas. Entonces no tenemos que sobrecargarlo. Y al contrario, lo que necesitamos decirle no solamente es tienes un lugar, es decir, estás acompañado en el ejercicio de un derecho. Y también eso genera, que no es poco, una idea, de igualdad, incluso como de república, de pertenecer a algo, a un conjunto más. Es decir, el conjunto de la sociedad, el conjunto del Estado, del gobierno te dice: "Hay un lugar para ti, nos hacemos cargo y te acompañamos, no estás solo, no estás sola". Eso es muy importante. Además de, por supuesto, quitar, el tema, porque es así, está ultra estudiado, que los exámenes de admisión son un filtro por un problema de cupo en las escuelas. Es decir, no es que tú no pasaste, a veces las diferencias entre quedarte o no quedarte pueden ser unas décimas en un examen que no termina de medir más que la eficiencia de contestar el examen. La gente eso está muy estudiado por toda la pedagogía de los últimos 30 años, créamelo. Entonces estamos como mandando otro mensaje y quiero reiterar también, porque hay todavía algunas voces que lo critican, que eso no significa que no reivindiquemos la importancia de estar en la escuela, la importancia de estudiar, de comprometerse con una tarea, porque eso también da sentido de pertenencia. Cuando uno dice, ay, me cuesta, pero me esfuerzo y aprendo, o me planteo un reto, es muy importante. Es decir, nada que ver, esto no tiene nada que ver con no reivindicar el esfuerzo, el compromiso, el estar en grupo, en que la educación hay que estar, hay que comprometerse y que llamamos, por supuesto, a todos los jóvenes y a sus familias a que los acompañen muy bien en sus estudios y que los terminen. Es decir, los derechos, la mejor manera de ejercerlos es con alegría y con compromiso en el caso de la educación. Yo estoy segura que así será, porque los jóvenes quieren aprender nuevas cosas. Claro, y que en ese sentido es tan importante que ellos puedan tener no solamente este grado académico, sino la experiencia completa que les ofrece estar en este nivel educativo, el bachillerato, sobre todo también ya lo decíamos en esta construcción de identidad, de descubrimiento para ellas y ellos, es tan importante que por eso se les está diciendo, aquí está tu lugar, ¿no? Tenemos un lugar para ti, para todas y todos los jóvenes de este país. También preguntarle, subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, acerca de estos cambios que se hicieron el año pasado también sobre el bachillerato nacional, sobre la estructura. En este momento, ¿qué opciones también se ofrece a través de este sistema a las y los jóvenes? Porque también antes se demeritaba mucho este nivel educativo, sobre todo si no se pertenecía a ciertas entidades académicas, pero que se ha hecho un esfuerzo muy importante para ponerlo también a un nivel muy elevado lo que es esta oferta. Sí, compartirles a todos. Teníamos, así como hay muchísimas escuelas y subsistemas y siglas y el propio media superior, estuvo muy fragmentado por mucho tiempo. Y todos los análisis desde hace mucho tiempo marcaban que ese era un problema muy grave para la continuidad de los estudios, para garantizar la movilidad de los estudiantes, para construir una atención mejor. ¿Qué hicimos? Pusimos en el centro, diría yo, un piso común. ¿Un piso común de qué? Un piso común de conocimientos mínimos a los que le llamamos que, digamos, el marco curricular común. O sea, para entenderlo en términos generales, para que los que no somos pedagogos, es decir, un conjunto de materias que a fuerza tienes que cubrir en todos los bachilleratos del país. Es decir, hay un conjunto de saberes básicos que todos tenemos que tener, porque eso nos hace
habilitarnos para la vida, es decir, para seguir estudiando, para ser unas buenas personas, para ser ciudadanos críticos, para relacionarnos con el mundo del siglo XXI. Ese es una plataforma común, nuestro marco curricular común. Y también en ese piso común tiene que haber las diferencias necesarias por región, por subsistema, por interés. Dejamos un margen a la diversidad. Y ahí tenemos nuestros bachilleratos tecnológicos que tienen una carga más fuerte de los componentes más profesionales y los generales que tienen otro conjunto de materias más libres, digamos, de otro tipo de materias. Bueno, eso lo ordenamos para todo el bachillerato desde el año pasado. Y eso deriva también en una cosa muy importante. Todos los estudiantes de media superior del país tienen el mismo tipo de certificado. Así como en la secundaria tú tienes tu certificado de terminación de secundaria o el de la primaria, igualito en el de media superior. Es decir, tenemos un piso común, un papel que dice tú terminaste tu bachillerato nacional. Y eso da un piso también de igualdad y de derechos. Porque es igual, un niño de CONALEP tiene tanto derecho a estudiar letras inglesas como estudiar técnico, porque es técnico en aire acondicionado. Bueno, ¿tiene un certificado de bachillerato? Sí. Entonces, ninguna universidad nos los va a hacer el feo, porque tiene los conocimientos necesarios para hacerlo. Esa es una cosa. Y después les estamos dando su certificado de formación profesional a todos. Y ese lo está avalando las universidades, lo que le llamamos el abrazo de la educación superior al bachillerato nacional. Es decir, la UNAM, el POLI, la UAM, las universidades autónomas están avalando las formaciones laborales. Entonces, por ejemplo, un niño que estudia ciberseguridad, ahorita está avalado en su formación tecnológica por el Tecnológico Nacional, que tiene la ingeniería en ciberseguridad. Entonces, si ese niño quiere continuar sus estudios, el tecnológico ya sabe qué contenidos tuvo en su marco curricular y cómo puede incluso avalarle conocimientos, o ese niño está muy preparado y muy motivado para seguir estudiando. Y creo que eso también permite que se entusiasmen con el conocimiento y que tengan también documentos que avalen y que los acompañen en el inicio de su vida adulta, sea para seguir estudiando, sea para insertarse al mundo del trabajo, sea para hacer las dos cosas, porque así son de distintas también las condiciones de vida de todas las juventudes de este país y tenemos que ser capaces de acompañarles a todas y a todos. Efectivamente, apoyarles en cualquiera que sea el proyecto de vida que eligen, si es continuar a la educación superior o no, pero darles muchas herramientas para poder enfrentar la vida que decidan. También, finalmente, subsecretaria, ahorita que hablaba de las condiciones, es un tema que no podemos dejar de lado, que implica también que antes, por ejemplo, había apoyos segmentados, sobre todo si tenías cierto promedio, si eras niño talento, se les ponían muchas etiquetas, que implica también ahora que además de que existen los lugares para que estudien, haya también una base común que es un apoyo económico para que puedan continuar su proyecto académico. ¿Qué tanto ha repercutido en que las y los jóvenes sigan estudiando el bachillerato? Es muy importante, qué bueno que lo dices, la enorme inversión que se hace con las becas Benito Juárez que vienen desde el gobierno del presidente López Obrador, son elementales, son muy importantes. Yo, viendo las cifras y viendo cómo se ha movido, no sé cómo se hubieran podido sostener, por ejemplo, recuperarse y mantener la matrícula en esta edad tan sensible en medio con los efectos de la pandemia. Por ejemplo, fue muy, muy, muy importante. Y está siendo también muy importante para sostener el pago del transporte, el pago de la pequeña, de la comida que te tienes que comer, comprarte un libro. Es también un gesto que permite que en la primera juventud, digamos, entre los 15 y los 17 años, en las adolescencias, empiecen también a tener un recurso que ellos pueden administrar, que ayuda a su familia a sostener los estudios y que da un piso común. Es decir, lo que el gobierno está diciéndole es que nadie deje la escuela porque no tiene dinero para pagar su transporte, que no dejen la escuela porque no tienes dinero para hacerte un alimento y poder regresar a tu casa después de estudiar. Eso es un piso también parejo y eso construye derechos y construye igualdad. Entonces también es muy, muy importante y debo decir también, lo que se está invirtiendo en la escuela es nuestra, que también es un apoyo social
cómo se invierte, se da un dinero directo a las organizaciones, a la asamblea de papás y de mamás que se organiza en la escuela para la mejora de la escuela. Tampoco premia decir, esta escuela está muy bien, a esta vamos a darle dinero, ya esta no, que pasaba lo mismo también, así como estás diciendo que pasaba muy mal, solamente le vamos a dar a algunos y a otros no, como si fueran premios y castigos. No, son derechos y por tanto hay que darlos a todos. Y por último, si me apuran, le tendríamos que dar más a los que más lo necesitan. Es decir, primero, como dice la frase de nuestro movimiento, primero los pobres. Tenemos que apoyar primero a los que más lo necesitan y apoyarlos a todos, por supuesto, que es lo que está haciendo el gobierno. A todas las escuelas les estamos dando, la escuela es nuestra, y a todos los niños les estamos dando su beca. A todos los adolescentes. Para que un derecho se garantice, tienen que existir las condiciones para que se pueda realizar, y en este caso es lo que se está tratando de hacer con este esfuerzo monumental desde el sexenio pasado y ahora también bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, agradecerle muchísimo toda esta plática que nos comparte con la audiencia de Imer Noticias, sobre todo anteponiendo siempre el derecho a la educación de las y los jóvenes mexicanos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Solamente decirles, vamos a abrir 200,000 lugares, están en curso de construyéndose en este momento y la presidenta nos ha indicado que hagamos 200,000 más en los años por venir. O sea, que todo mundo tenga un lugar, que nadie se nos quede fuera. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, subsecretaria. Hasta luego. Ya lo escuchamos, que nadie se quede fuera, es lo que se busca ahora con todas estas acciones por parte del gobierno federal en materia de educación y que también ha sido apoyadas, por ejemplo, aquí en Ciudad de México y en la zona central del país. Ya lo escuchábamos con la eliminación del Comipems y ahora también encontrando esta plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, con la cual cualquier joven tiene su lugar asegurado en la educación media superior, y que también hay que cerrar diciendo que viva la educación pública y las y los jóvenes de nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos. Me llamo Vania Velázquez Ladrillero, tengo 18 años y a mí lo que me hace ser feliz es pasar momentos padres, no, ya sea con mi familia, con mis amigos o así, o con gente que conozca, creo que es lo que más importa, ¿no? Sí, me llamo Christopher, tengo 18 años y me hace feliz ver cosas bonitas en todos lados, de la naturaleza, de cosas por la calle. Ajaja. Soy Kai y tengo 20 años. Me hace feliz mi novia, pegar stickers, la música y en esencia eso, mis gatos. Mis gatos, uno se llama Bacteria y otro se llama Pelusa. 2 de la tarde con 30 minutos, estamos de regreso y también queremos leerte y escucharte a ti. ¿Qué te hace feliz? Cuéntanos en las redes de Imer Noticias y al 55 66 31 24 27. Continuamos con la información. Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Heroico Colegio Militar, en la que concluyeron su formación 1,303 subtenientes y 428 licenciados en Administración Militar, así como 505 licenciados en Seguridad Pública con formación policial. También 42 oficiales del curso intensivo de formación de las armas y servicios de la Policía Militar y 328 oficiales del curso intensivo de formación de la Guardia Nacional. El director del Heroico Colegio Militar, Francisco Javier Zubia González, destacó la notable presencia de las mujeres que hoy concluyeron su formación. Escuchemos. Es preciso destacar que de esta nueva generación, 224 son mujeres, quienes demostraron su capacidad, su valía y su entrega, convirtiéndose en ejemplo tangible del fortalecimiento de la inclusión en este histórico plantel. Esta nueva generación de oficiales son militares profesionales y disciplinados, que cuentan con los conocimientos y experiencias, que serán las herramientas indispensables que los acompañarán a lo largo de su trayectoria profesional y les permitirán servir con entrega y profesionalismo al pueblo de México.
También durante el evento, a nombre del personal graduado, el subteniente de caballería Kiyoshi Becerra Tsutsumi, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento, destacó los esfuerzos alcanzados por sus compañeros y agradeció a los directivos y personal docente por su apoyo a lo largo de su formación militar. Así lo dijo. Me siento emocionado al hacer uso de la palabra en representación de quienes integramos las antigüedades 2022-2026 y 2025-2026, que en esta fecha obtenemos la jerarquía de oficiales al culminar satisfactoriamente una de las etapas más importantes de nuestra carrera militar. Durante nuestra permanencia en este nido de aguiluchos, día con día nos fuimos forjando en valores como la disciplina, el honor, la lealtad, principios que nos hicieron comprender que la vida militar demanda de muchas exigencias, pero también brinda grandes satisfacciones, como la que hoy alcanzamos. Fueron muchas horas de estudio, de desvelos, de instrucción militar en esta plaza de maniobras, de prácticas en los centros de adiestramiento, de aprendizaje en las aulas y en los laboratorios. Pero esta formación es la que moldeó nuestro carácter. Vamos ahora con la agenda internacional, y es que en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por Lago América. El republicano protocolizó el nombramiento con una firma en la oficina oval de la Casa Blanca, donde detrás del presidente se colocó un mapa de los Grandes Lagos montado sobre un soporte, en el cual el nombre del lago Ontario aparecía tachado, tal cual tachado, y reemplazado en grandes letras de color rojo con la leyenda en inglés Lake America. Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario con efecto inmediato a Lago América. Eso va a ocurrir ahora mismo mientras firmo la orden. ¿Tienen algo que decir al respecto? Sí, señor. Esta es una orden ejecutiva sencilla pero importante. Dirige al secretario Bergam y al Departamento del Interior a actualizar el servicio de información de nombres geográficos para reflejar que ese lago, una vez conocido como Lago Ontario, de este día en adelante será conocido como Lago América. Este es un lago que tiene la mayor parte de su volumen en los Estados Unidos. Las partes más profundas del lago se encuentran en territorio de los Estados Unidos, así que esto lo reflejará. De acuerdo, muchas gracias. Y hemos presentado todos los papeles necesarios, documentos, todo lo demás. Hemos notificado a todas las personas que tenemos que notificar. Así que hemos hecho todo lo que se tiene que hacer y esto es oficial con efecto inmediato. Ya estamos prácticamente a nada de que le pongan Lago Trump, si este es el caso. Pero bueno, continuando con la información, la Casa Blanca de hecho informó que la orden ejecutiva número 14420 instruye al gobierno estadounidense a tomar las medidas necesarias para oficializar el nuevo nombre en los registros geográficos de Estados Unidos. El documento también argumenta que el lago constituye un activo estratégico para el país y destaca la participación estadounidense en la protección y actividad económica de los Grandes Lagos. Esta acción sigue la línea de otras decisiones, recordemos, de Donald Trump para modificar denominaciones geográficas con objetivos políticos. Uno de ellos fue de hecho el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, impulsado mediante una orden ejecutiva en enero de 2025. Y sobre esta acción del gobierno de Estados Unidos, ya hubo un posicionamiento del primer ministro de Canadá, Mark Carney. A través de sus redes sociales escribió el siguiente mensaje. El nombre del lago Ontario proviene de la palabra Wendat Ontario, que significa el lago es hermoso, el lago es grande. El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Sabemos que América está cambiando, sus relaciones comerciales, sus políticas exteriores, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos. Los canadienses también saben que nombrar la realidad significa llamarla Lago Ontario, entonces, ahora y siempre, puntualizó. Vamos ahora a otros temas, ya que el ex jefe militar y criminal de guerra Ratko Mladic murió a los 84 años de edad en un hospital penitenciario en La Haya tras sufrir varios derrames cerebrales, informó la cadena estatal serbia RTS.
Malik, apodado el Carnicero de Bosnia, fue condenado a cadena perpetua por la Corte Penal Internacional en 2017 por cargos de genocidio y crímenes de guerra cometidos durante la Guerra de Bosnia en la década de los 90. El excomandante fue uno de los responsables de la masacre de Srebrenica en 1995, en la que murieron 8.000 hombres y niños musulmanes durante el asedio contra Sarajevo. Aunque su familia intentó en varias ocasiones que Mladić fuera liberado, alegando temas de salud, el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, perteneciente al Consejo de Seguridad de la ONU, rechazó la solicitud al señalar que el detenido tenía atención médica adecuada en prisión. Vamos ahora con una actualización referente al mundo deportivo, y es que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, prepara una denuncia penal en contra de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Nuestra compañera Irma Cuevas nos amplía la información. Irma, buenas tardes. Gracias, Bere. Buenas tardes. Vamos con la información porque Gianni Infantino se enfrenta a un nuevo problema en su gestión al frente de la FIFA. La UEFA prepara una denuncia penal por gestión desleal tras la fallida creación de la empresa FIFA Forward Enterprise, con la que buscaba inversionistas para la organización de las Copas del Mundo varoniles y femeniles y el Mundial de Clubes. El organismo europeo entregó un documento legal de 55 páginas ante un tribunal de Estados Unidos para solicitar información sobre la comunicación de Infantino con directivos de Thrive Capital, la empresa relacionada con el proyecto de accionistas, además de archivos relacionados con la estructura financiera, negociaciones y el diseño de privatización FIFA Forward Enterprise y la justificación de la cantidad de $4.200 millones por las acciones, considerado por UEFA como un precio fuera del mercado para beneficiar a Infantino. La denuncia contra Gianni Infantino se presentaría en un tribunal de Suiza, lugar sede de la FIFA. El cargo sería por administración fraudulenta bajo el artículo 158 del Código Penal suizo, que estipula sanciones de hasta 5 años de prisión. Los miembros de la UEFA sostuvieron una reunión en Montecarlo donde acordaron suspender de forma provisional la retirada de las selecciones europeas de las competiciones de la FIFA de la próxima temporada, incluyendo la Copa Mundial Femenina Sub-20, la Copa Mundial Sub-17 y la Copa Mundial Femenina Sub-17. Rumbo a las elecciones para presidente de FIFA en 2027, UEFA no descarta presentar un candidato no europeo para contender contra Gianni Infantino, quien busca su reelección al frente del organismo de fútbol. Este es mi reporte, Bere. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Irma, y seguimos al pendiente de la información y ojalá que Gianni Infantino, en vez de andar ahí en presentaciones o más bien tomas de protesta de personajes como Abelardo de la Espriella, tomen atención a estos asuntos al interior de la FIFA. Continuamos con la información. Vamos ahora con noticias relacionadas con el medio ambiente. Y es que sin una sola gota de lluvia, una letal avalancha de hielo y lodo en Nepal sepultó a comunidades enteras y dejó cientos de víctimas. El desastre expone la falla de los índices globales y también la falta de recursos para evitar emergencias en las zonas más expuestas del planeta. Nuestro compañero Rafael Burgos nos trae todo el reporte. En Nepal no llovió. Esa es quizá la parte más inquietante del desastre que acaba de sepultar localidades enteras, dejando un reporte preliminar de 392 personas muertas y cerca de 1.400 desaparecidas. Sin una sola gota de lluvia monzónica significativa, un muro de lodo y hielo arrasó el norte de Katmandú, destruyó infraestructura crítica y se extendió hasta la región china del Tíbet. ¿Por qué ocurrió una catástrofe humanitaria de esta magnitud en un país que estadísticamente no encabeza las listas de riesgo global? Según el Índice de Adaptación Global de la Universidad de Notre Dame, las naciones más vulnerables del planeta son Chad, Somalia, Afganistán y la República Democrática del Congo. Estos territorios comparten una cruel paradoja. Juntos generan apenas el 0.28% de las emisiones globales de carbono, pero enfrentan la peor cara del calentamiento global debido a su nula capacidad de adaptación. Nepal, sin embargo, no figura en la cima de esa lista de emergencia. De hecho, ocupa el moderado lugar 122 de 187.
La tragedia en el Himalaya demuestra algo fundamental. Los índices miden promedios nacionales, pero el riesgo climático es brutalmente físico y local. Nepal sucumbió porque, si bien no es el país más vulnerable en el papel, ocupa el puesto 116 en capacidad de preparación. El desastre de este 26 de agosto fue detonado por un desprendimiento masivo de hielo que taponó un río, provocando una avalancha equivalente a un sismo de magnitud 5.2. El peligro no era un secreto. Desde 2020, organismos internacionales ya habían identificado 47 lagos glaciares peligrosos en la zona. Las advertencias estaban escritas en reportes científicos, los cuales documentaban cómo estos glaciares perdieron hielo un 65% más rápido en la última década. La tragedia ocurrió porque esa alerta técnica jamás se transformó en una alerta temprana para quienes habitaban cuenca abajo. El principal obstáculo que condena a estos países es económico. La ONU calcula que las naciones en desarrollo necesitan más de $300,000 millones anuales para construir infraestructura que soporte estos impactos. Sin embargo, en 2023 apenas recibieron 26,000 millones. Por si fuera poco, cerca del 44% de la ayuda climática internacional llega en forma de préstamos, asfixiando con más deuda a economías de por sí precarizadas. Lo que ocurre en las montañas de Asia Central o en el Sahel africano responde a la misma crisis de desigualdad. Mientras la comunidad internacional no reestructure sus fondos para entregar donaciones directas que construyan resiliencia a nivel local, la vulnerabilidad no será solo un número en un índice, será un riesgo latente ahí, justo donde las alertas nunca suenan. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Ya son las 2 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de nuestro país, y para entender qué hay detrás, insistimos también, de estas consecuencias del cambio climático que ahora estamos viendo de forma cada vez más acelerada, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, investigador y profesor del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas tardes, Berenice. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, también. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, doctor. Pues terrible lo que veíamos el día de ayer, que las imágenes que llegaban y las noticias sobre lo que aconteció en Nepal. Pero también eso nos deja una pregunta en este momento, doctor. ¿Qué tan vulnerables estamos como humanidad y sobre todo ciertos países ante estos cambios climáticos? Bueno, creo que sí es importante resaltar que, pues, a nivel mundial estamos viviendo uno de los riesgos, creo, y de los problemas a los que va a enfrentar la humanidad durante el presente siglo, que es el cambio climático. Y obviamente, pues esto va a afectar principalmente a las naciones más pobres, menos desarrolladas del mundo, por muy diversas causas. Podemos decir que esa vulnerabilidad pues depende de tres factores básicos. Obviamente la exposición que tengan los países. Número dos, la infraestructura, la manera que puedan responder. Y finalmente la resiliencia de poder actuar de manera adecuada. En ese sentido, pues obviamente los países pobres son los que van a sufrir las graves consecuencias porque muchos de ellos no cuentan con la infraestructura, tienen gobiernos inestables, no tienen medidas bien establecidas precisamente para combatir el cambio climático o ni siquiera los han puesto en marcha. Y pues obviamente tanto esa mala infraestructura, falta de atención médica, escasez de alimentos, poco acceso al agua y un saneamiento adecuado, pues van a provocar que estos tengan las mayores consecuencias. De hecho, se han hecho una gran cantidad de índices acerca de quiénes son los países más vulnerables y básicamente, pues los países más vulnerables de manera general, podemos decir, son los países intertropicales, los que se encuentran en el entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Sabemos que ahí hay diferentes desarrollos en los países. ¿Qué significa? Pues que hay países pobres y países ricos, y los países pobres de esta zona son las que van a sufrir las graves consecuencias, como son principalmente los países africanos, los países asiáticos y obviamente América Latina. De hecho, hay un índice muy importante que realizó una universidad, que es la Universidad de Notre Dame, donde menciona que prácticamente 8 países que muestran la mayor vulnerabilidad son países africanos: Somalia, Chad, Eritrea, República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán, Nigeria y Guinea-Bissau. Mientras que en América Latina el que presenta la mayor vulnerabilidad, pues obviamente es Haití, y en Asia
el que presenta la mayor vulnerabilidad, pues es Afganistán. Pero obviamente eso no significa que todos los demás países estemos protegidos. Por ejemplo, en el caso de México, México es uno de los países que presenta los mayores riesgos también en América Latina por muy diversas causas, pero principalmente porque cada año somos asustados por huracanes, obviamente por las dos costas, que es el único país en el cual se manifiesta este fenómeno. En Estados Unidos solamente por la costa este, por la costa pacífica o oeste casi nunca ocurre, pero México sí. Que es muy importante todo esto que nos comparte, doctor, sobre todo también tomando en cuenta esta idea principal de que el cambio climático, si bien puede afectar a toda la humanidad, lamentablemente, pues va a ser también unas consecuencias desiguales en torno a cómo se estén preparando y también pues los recursos con los que cuenten cada una de estas naciones. Pero también preguntarle, doctor, ¿qué falta como sociedad para atender estos tres factores que ya nos comentaba al inicio de la plática? Bueno, yo creo que aquí el asunto es un poquito de conciencia por parte de todos los países que formamos este planeta. ¿Por qué? Porque si hablamos de que los que van a sufrir las mayores consecuencias son los países pobres, tenemos que especificar que los que producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, pues son los países desarrollados. Y obviamente, como ellos tienen mayor riqueza, no sufren las consecuencias tan drásticamente como los países pobres, que no producimos la misma cantidad de precursores precisamente de cambio climático, sin embargo, son los que vamos a sufrir las mayores consecuencias. ¿Qué tiene que haber? Pues obviamente tiene que haber una conciencia por parte de todos los países para ser cooperativos con los demás y obviamente poder hacer inversiones precisamente los países ricos en estos países menos desarrollados para desarrollar precisamente toda esa infraestructura para tener una mejor resiliencia precisamente en los países pobres y a tratar de disminuir esa gran desigualdad que existe entre los países ricos y los países pobres. Fundamental atender con conciencia esta situación que se decía hace muchos años y que todavía lamentablemente hoy hay incluso mandatarios de primer nivel en todo el mundo que niegan que exista esta urgencia de atender el cambio climático. Pero doctor, también ahorita ya más bien ampliando esta visión que se tiene, pues veíamos que incluso en semanas anteriores se reportaba en Europa, en países de primer mundo prácticamente, Alemania, Francia, también una situación bastante preocupante que era, por ejemplo, las muertes por olas de calor. Es decir, que tampoco están preparados incluso para este cambio, que era uno de los puntos que nos mencionaba también usted. ¿Qué tan resilientes son estas sociedades a los cambios que están ocurriendo? Sí, de hecho, por más preparados que estemos o por más infraestructura que se desarrolle, va a llegar un momento en que no va a ser suficiente para poder solventar las consecuencias del cambio climático. Como bien lo indicas, en las últimas semanas pues hemos tenido graves problemas por incendios forestales y olas de calor en toda la parte europea, principalmente Portugal, Francia y España, Italia también un poquito. Y obviamente, pues por más preparados que ellos digamos que están, pues obviamente es insuficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir reforzando también en esos países y mejorando la tecnología. ¿Por qué? Porque también pensamos que la tecnología con la que se está atacando el problema es la más moderna y sin embargo hubo un caso muy específico en España en el cual los helicópteros que se utilizan precisamente para combatir los incendios forestales, pues obviamente son helicópteros viejos que Ucrania le cede a España y obviamente son de ya algunas décadas pasadas, ¿no? Entonces, obviamente también tiene que empezarse a fortalecer, no nada más en los países más pobres, sino también en los países ricos que pueden sufrir consecuencias muy importantes, tratar de estar invirtiendo también en fortalecer esa infraestructura para poder combatir precisamente las consecuencias de una manera cada vez más adecuada.
Y en ese sentido también, doctor, ¿qué posibilidades tienen en este momento los organismos internacionales, sobre todo viendo que efectivamente no se ha atendido, digo, a pesar de que existen agendas como la 2030 y demás, pues no se le está dando el lugar que tendría que tener, siendo una preocupación para toda la humanidad? Y también ahorita que nos planteaba la idea de la desigualdad y bueno, más bien las consecuencias del cambio climático que serán desiguales, sobre todo en los países más pobres, ¿qué pasa también con de dónde viene parte de todo ese cambio climático que estamos viendo, que precisamente es de sectores industriales que le pertenecen a gente que tiene mucho dinero? Es decir, los millonarios en este momento también son los causantes de estas consecuencias, sin embargo, no serán los primeros en ver los efectos. No, esa es la gran desigualdad que existe y precisamente, desgraciadamente por influencia de nuestro vecino del norte, Estados Unidos es uno de los que se niega primero a aceptar que tenemos este problema y segundo a colaborar. Sabemos que desde que la actual administración que administra Estados Unidos, pues se negó precisamente a seguir invirtiendo dinero en otros países con respecto a esta problemática y obviamente son uno de los principales países que niegan la existencia de este problema que pues ya está demostrado y ya está comprobado, no por un país, sino por una gran cantidad de países que han demostrado con estudios científicos que pues obviamente tenemos un problema bastante grave. Entonces, que estas organizaciones internacionales tienen que seguir trabajando para fortalecerse y no debilitarse como está sucediendo precisamente con la Organización de las Naciones Unidas, que está perdiendo gran fuerza porque no tiene el apoyo de esos grandes países industrializados y que obviamente ya no están haciendo las aportaciones en especie y también en insumos para seguir fortaleciendo esto. Entonces, creo que sí hay que volver a insistir en la parte educativa de que tenemos un problema para que la gente primero entienda por qué es el problema, qué lo está generando, que son principalmente los países industrializados, que tomemos conciencia y que entonces todo el mundo trabajemos precisamente bajo esa misma visión de tratar de resolver un problema que nos va a afectar a todos tarde o temprano y pues que desafortunadamente, según los indicadores del IPCC, pues no hay vuelta atrás, no hay retorno a esto y obviamente ya no podemos eliminar el cambio climático. Lo que podemos hacer es disminuir las consecuencias más catastróficas a futuro, pero en realidad revertirlo van a pasar muchos años o quizás nosotros como especie ya ni siquiera lo podamos contemplar porque pues si seguimos bajo el mismo esquema, estamos desafortunadamente, me da mucha pena decirlo, pero condenados a la autoextinción. Muy importante tener esta reflexión en este momento, pero también preguntarle, doctor, se hablaba ya finalmente, doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, investigador y profesor investigador del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, sobre, desde hace muchos años estamos hablando de la urgencia de atender el cambio climático, sin embargo, en este momento, ¿de qué tamaño es la urgencia? Yo creo que vamos atrás por muchos años, sobre todo en los países subdesarrollados, en desarrollo, como le llaman ahora. Los países desarrollados pues, sí han trabajado fuertemente en esto, pero los demás países vamos con un retraso, yo creo que mínimo de 2 décadas. Y el asunto está en que, pongo el ejemplo típico de México. México firma todos los acuerdos habidos y por haber en cuestión climática. Tenemos una de las leyes más avanzadas precisamente en cuestión climática, pero desafortunadamente solo queda en el papel. Y la parte de acción es muy importante. Hoy en día ya no podemos quedarnos en propuestas, en programas, en estrategias, sino que tenemos que ejecutar obras reales para disminuir precisamente la vulnerabilidad, tener mayores políticas de adaptación y sobre todo, pues trabajar mucho en la mitigación para disminuir precisamente todo lo que está provocando este problema y que en algunas décadas podamos tener un medio ambiente mucho más sustentable y sostenible para las futuras generaciones y poder asegurar que sigamos existiendo como especie. Si no trabajamos de esta manera, si no lo hacemos de manera conjunta, si no lo hacemos de manera transversal, vamos a decir en todos los rubros, pues desafortunadamente, insisto, quizás estemos condenados en un futuro, no sé, de un siglo, estemos condenados precisamente a la autoextinción.
Y que por eso es importante que todas y todos impulsemos, que se tomen, ya lo decía doctor, medidas contundentes, no solamente en papel, no solamente en leyes, sino que se apliquen y que se apliquen a nivel mundial. Eso es lo más primordial en este momento. Doctora Hermes Ulises Ramírez Sánchez, agradecerle muchísimo esta plática con la audiencia de Imer Noticias y seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes. Que tenga bonita tarde. Hasta luego, Berenice. Muchas gracias. ¿Qué reflexiones tan importantes hay que tener? Sobre todo lo estamos viendo, está sucediendo en nuestro país y en todo el mundo. El cambio climático es una realidad que hay que atender. Y antes de despedirnos, porque ya estamos en los últimos minutos de este programa del día de hoy, vamos con otro tipo de información más cultural. Y es que esta mañana fue inaugurada la Feria del Libro Anticuario Mexicano, ALBA, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Hasta allí llegaron coleccionistas que durante años han permanecido en búsqueda de sus obras favoritas. Toda la información la tiene nuestra compañera Carolina López Hidalgo. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Nos encontramos aquí afuera de la Casa Universitaria del Libro en Cazul, donde pues obviamente vemos que la vigencia del libro antiguo, la pasión de los coleccionistas, académicos y amantes del objeto se reúnen en la Feria del Libro Anticuario Mexicano. Encuentro que celebra al patrimonio bibliográfico, al arte editorial y la memoria impresa. Un espacio cargado de historia y de sorpresas, como lo comentó el coleccionista Juan Mario Mancilla. Muy interesante, sobre todo en momentos en los que pareciera que el libro pudiera caer en desuso, y no, al contrario. El libro actualmente está más vivo que yo creo hace 20, 25 años. Y estos eventos ayudan precisamente a hacer comunidad, llegan a afectar un poco tu cartera, porque muchos no son muy accesibles. Aquí hay precios variopintos, pero cuando tú tienes ese gusto, en verdad no te importa. Lo vives. El libro es un alimento. Es un alimento para el espíritu, te deja una semilla y verdaderamente lo vives, ¿no? La feria cuenta con un programa académico que ofrece un panorama sobre la historia del coleccionista, así como talleres especializados en gráfica y litografía que ayudan a reconocer el valor de las cosas, como lo aseguró Rocío Martínez, especialista en textos de mujeres. Sonido Rocío Martínez. A la par de esta feria se presenta la exposición Tinta, Pergamino y Papel, Tesoros de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, que reúne facsímiles de algunas de las obras más representativas de su acervo a través de 5 manuscritos impresionantes de los siglos XV al XVII. Un recorrido por las formas de transmisión del conocimiento desde la Edad Media hasta nuestros días, destacando el valor de la palabra escrita como medio de conservación de la memoria. Esa memoria que es rescatada por personas como Jorge Sanabria. Comienza como un pequeño azar, porque yo me dedicaba a dar clases y de pronto descubrí que me gustaba el comercio, ¿no? Y después descubrí que me encantaban los libros y llevamos en esto 50 años. Casi toda la vida tuvimos una experiencia muy bonita que es tener una librería de gráfica al estampo en Plaza del Ángel. Y bueno, ahí asistían cada 8 días y se convocaba Monsiváis, El Fiscón, toda la gente que podía estar los sábados. Era durante 20 años que la estuvimos atendiendo, ¿no? Hasta aquí la información, Bere, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Caro, y con esto nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Okay, stop.